La Tierra está formada por varias capas. En el centro encontramos el núcleo, compuesto principalmente por hierro y níquel. Sobre él se encuentra el manto formado por una roca extremadamente caliente que, aunque parece sólida, puede fluir muy lentamente durante miles de años. Finalmente, encontramos la corteza terrestre, que es la capa donde vivimos. Pero la corteza no es una sola pieza. Está dividida en enormes fragmentos llamados placas tectónicas. Existen más de una docena de placas principales y muchas otras más pequeñas. Estas placas se desplazan continuamente debido al movimiento del material caliente del interior del planeta. Aunque parezca mucho, normalmente solo avanzan entre 2 y 10 centímetros por año, aproximadamente lo mismo que crecen nuestras uñas. Sin embargo, cuando dos placas intentan moverse una contra la otra, las rocas se traban debido a la enorme fricción existente entre ellas. Mientras permanecen bloqueadas, la energía continúa acumulándose. Llega un momento en que esa presión supera la resistencia de las rocas, entonces ocurre una ruptura repentina. Las rocas se deslizan violentamente liberando una enorme cantidad de energía. Esa fractura en la corteza terrestre recibe el nombre de falla tectónica, y la energía liberada viaja en forma de ondas sísmicas. Eso es precisamente lo que sentimos como un terremoto. Es decir, una falla tectónica no siempre está produciendo terremotos. Puede permanecer completamente inmóvil durante cientos de años hasta que acumule suficiente energía. Por esa razón, algunos de los terremotos más destructivos ocurren en fallas que parecían tranquilas durante muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿por qué se producen los movimientos sísmicos? Ahora que sabemos que es una falla tectónica, surge esta pregunta. La principal causa es el movimiento constante de las placas tectónicas. Existen tres formas principales en que interactúan. La primera ocurre cuando dos placas chocan entre sí. En estos casos, una placa suele hundirse debajo de la otra. Este proceso recibe el nombre de subducción y genera algunos de los terremotos más fuertes del planeta. La segunda ocurre cuando dos placas se separan. Al hacerlo, el magma asciende desde el interior formando una nueva corteza terrestre. Aunque estos movimientos también generan sismos, generalmente son menos destructivos. La tercera ocurre cuando dos placas se deslizan lateralmente una junto a la otra. En este caso, ninguna se hunde ni se separa. Simplemente intentan avanzar en direcciones opuestas. Sin embargo, la fricción las mantiene bloqueadas hasta que finalmente se rompen de manera violenta. Este tipo de movimiento caracteriza muchas de las fallas del Caribe, incluida una de las más importantes que atraviesa la isla española. Cuando ocurre la ruptura, la energía liberada viaja en todas las direcciones en forma de ondas sísmicas. Estas ondas hacen vibrar edificios, carreteras, puentes y todo lo que encontramos sobre la superficie. Debido a la cantidad de energía liberada, el terremoto puede sentirse ligeramente o convertirse en una catástrofe. También existen terremotos provocados por actividad volcánica, derrumbes subterráneos e incluso por actividades humanas como grandes explosiones o el llenado de enormes presas. Sin embargo, más del 90% de los terremotos registrados en el mundo son consecuencia directa del movimiento de las placas tectónicas. Ahora surge otra pregunta. ¿Qué hacer si ocurre un terremoto? Los expertos coinciden en que los primeros segundos son decisivos. Actuar correctamente puede marcar la diferencia entre salvar la vida o exponerse a un mayor peligro. Lo primero es mantener la calma. Aunque pueda parecer difícil, el pánico suele provocar más accidentes que el propio movimiento del suelo. Si te encuentras dentro de una vivienda, oficina, escuela u cualquier edificio, no corras inmediatamente hacia la salida. Muchas personas resultan heridas al intentar escapar mientras caen objetos, cristales o partes de estructuras. La recomendación internacional es aplicar la técnica conocida como agáchate, cúbrete y agárrate. Agáchate para evitar perder el equilibrio, cúbrete debajo de una mesa resistente o un escritorio sólido, y agárrate firmemente hasta que el movimiento termine. Si no existe una mesa cerca, protege tu cabeza y cuello con los brazos y colócate junto a una pared interior, lejos de ventanas, espejos, estanterías o muebles altos que te puedan caer encima.
Nunca utilices ascensores durante un terremoto, ya que podrían quedar fuera de servicio o detenerse entre pisos. Si estás cocinando y puedes hacerlo sin correr riesgo, apaga rápidamente la estufa para evitar incendios. Y si estás en la calle, aléjate inmediatamente de edificios, postes eléctricos, árboles, vallas publicitarias, puentes y cualquier estructura que pueda colapsar. Busca un espacio abierto, permanece allí hasta que el movimiento termine completamente. Y si estás conduciendo, disminuye la velocidad con calma, detente en un lugar seguro, evita detenerte debajo de puentes, túneles, pasos elevados, árboles grandes o cables eléctricos. Permanece dentro del vehículo hasta que el sismo haya terminado. ¿Qué puedes hacer después de un terremoto? Es común que ocurran réplicas. Estos son nuevos terremotos generalmente de menor intensidad, que pueden continuar durante horas, días e incluso semanas. Por ello, debes actuar con precaución. Revisa si algún miembro de tu familia está herido. Si alguien necesita ayuda médica, presta primeros auxilios únicamente si sabes cómo hacerlo. Verifica que no existan fugas de gas. Si detectas olor a gas, cierra inmediatamente la llave principal y evita encender fósforos, encendedores o interruptores eléctricos. También revisa el sistema eléctrico de la vivienda. Si observas cables dañados o chispas, corta la energía desde el interruptor principal. Escucha únicamente la información emitida por las autoridades. No compartas rumores ni cadenas falsas en redes sociales. Durante una emergencia, la desinformación puede generar más pánico que el propio terremoto. Existe otro riesgo importante para las personas que viven cerca del mar: los tsunamis. Muchas personas creen que un tsunami es simplemente una ola gigante. En realidad, se trata de una serie de enormes olas producidas por un desplazamiento brusco del fondo marino, generalmente provocado por un fuerte terremoto. Si sientes un terremoto intenso mientras te encuentras en una playa o cerca de la costa, no esperes una alerta. Evacúa inmediatamente hacia zonas altas. Un tsunami puede llegar pocos minutos después de un terremoto. Existe una señal muy importante que muchas personas desconocen. Si observas que el mar comienza a retirarse de forma normal, dejando grandes áreas del fondo al descubierto, significa que un tsunami podría llegar en pocos minutos. En ese caso, debes abandonar la costa inmediatamente. Nunca regreses a la playa hasta que las autoridades confirmen que el peligro ha terminado. Recuerda que un tsunami no siempre llega en una sola ola. Pueden presentarse varias durante horas. Todos deberíamos contar con un kit de emergencia. Los organismos internacionales recomiendan incluir al menos lo siguiente: agua potable suficiente para 3 días, calculado aproximadamente 4 litros por persona al día, alimentos no perecederos, como enlatados, barras energéticas, frutos secos y galletas, un abrelatas manual, botiquín de primeros auxilios, medicamentos de uso diario para quienes lo necesiten, linterna con batería de repuesto o una linterna recargable, radio portátil de baterías o de manivela, cargador portátil o power bank, completamente cargado, silbato para pedir ayuda si quedas atrapado, copias de documentos importantes guardadas en una bolsa impermeable, dinero en efectivo, ya que los cajeros automáticos y las redes electrónicas podrían dejar de funcionar, ropa de cambio, mantas, artículos de higiene personal y mascarillas, una lista con los números telefónicos de emergencia y un punto de encuentro familiar previamente acordado. Además del kit, es recomendable fijar los muebles pesados a las paredes, asegurar estanterías, revisar periódicamente las instalaciones de gas y electricidad y realizar simulacros familiares para que todos sepan cómo actuar si entran en pánico. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con los demás.